deseos del pastor, de un buen pastor, es desear que sus ovejas crezcan, se desarrollen, se multipliquen y prosperen. Pero hay que enseñar eso. Cuando hablamos de la Biblia, pensamos que no tenemos exámenes, que nunca somos probados. Y yo creo que está claro en la Biblia que somos probados de diferente manera, de diferente índole. Y el propósito de las pruebas es que crezcamos y que hagamos un autoanálisis para ver en qué hemos mejorado y en qué hemos crecido y qué necesitamos aprender. No sé si a usted le pasó que llegó al cole, a mí me pasaba mucho, que llegaba y sentía un ambiente extraño, todo el mundo como callado, como hablando despacito. Y la pregunta mía era, ¿qué? ¿Hoy había examen? No sé si a usted le pasaba, pero a mí me pasaba eso. Así que muchas veces cuando nos enfrentamos con la vida cristiana preguntamos, ¿qué? ¿Somos probados? Y yo creo que de alguna manera sí somos probados, pero no para nuestra caída, sino para crecimiento. Jeremías capítulo 17 versículo 10 dice así: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. O sea, sería injusto, ¿no le parece a usted que sería injusto que Dios tratara a todo el mundo igual, a buenos y a malos, a excelentes y a mediocres? Dios es un Dios de justicia. Una de las cosas que quiero aclarar, que aún la iglesia, los cristianos tienen un enredo mental, y es el siguiente: Dios ama a todo el mundo, ¿cierto? Por igual, no hay diferencia. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, pronunció nuestro nombre, dice, estoy haciendo una alegoría, por cada uno de nosotros estuvo ahí en la cruz. Lamentablemente para algunos de nosotros también pronunció el nombre de Hitler y le dijo a Adolf, estoy aquí por ti. ¿Estamos claros que Jesús murió por todos? Pero yo no creo que Jesús esté de acuerdo con lo que hacía Hitler. Lo amaba, pero no lo aprobaba. ¿Entienden la diferencia? Hemos confundido aprobación con amor. Usted ama a sus hijos, pero si llega borracho y con el carro chocado, no le dice, mi amor, qué belleza, mañana te hago una fiesta, porque te amo tanto, el choque cuesta como 1,000,000 de colones y todo el parte y venías borracho, pero como te amo tanto te voy a felicitar. No es ni celestial ni humano. Así que tenemos que entender que aunque somos salvos por gracia, tenemos que vivir el amor de Dios todos los días. El Salmo 26:2 dice: examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Búscame, ¿qué hay adentro de mí? Examíname para que yo sea cada día mejor. Esto es una oración que yo hago constantemente a Dios. Yo no sé si usted la hace, pero yo sí. Y de verdad, así oro. Miren cómo oro. Señor, no quiero nada en mi corazón, ni en mi mente, ni en mi espíritu, ni en mi cuerpo que no venga de ti. Así que todavía si hay cosas que arrancar, que extraer, que eliminar de mí, hazlas. Aún si estoy predicando y me manifiesto y caigo en el suelo y doy vueltas por todo lado, pero quedo libre, bien. Pero yo quiero ser libre. Yo quiero estar sano. Yo quiero saber que tú apruebas cada una de mis actitudes y mis conductas. Así que empezamos esta serie con una vida más feliz. En principio es mejor es dar que recibir. Y si es mejor es dar que recibir, deberíamos de aprender a dar. Digo yo, no sé. Después aprendimos primero lo primero. Dios dijo primero lo mío y después lo de ustedes. Tercero se trata del corazón, un análisis profundo de cómo es que estamos. Y el cuarto, soy generoso. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora les dije que llegaríamos al tema moderno, el diezmo. A algunos les da miedo hablar del diezmo. Yo no tengo el más mínimo temor ni vergüenza. Primero, considero que es bíblico. Y segundo, lo he vivido, aplicado toda mi vida desde que lo entendí. Y he visto que Dios cumple sus promesas. Por eso quiero que ustedes lo vivan de esta manera.
para que ustedes aprendan a vivir en bendición. Y ahora vamos a ver algunos textos. Voy a tratar de enseñar un tema como este en una sola enseñanza. Lo primero es, voy a enseñarles esto. Algunos están muy lejos, otros están más cerca. Yo se los enseño a algunos y ustedes dirán, ¿qué será esa vara? Digan ustedes, ¿qué será esa vara? Juan Carlos, ¿usted sabe qué es esto? Porque él trabaja en esto. Y aunque lo vea de lejos, sabe lo que es. Cuando usted no entiende por qué, qué es lo que tiene enfrente y para qué sirve y cuánto cuesta, es muy caro, por eso tiene nombre. No lo toque, es mío. Cuando usted no sabe para qué es y cómo funciona y para qué sirve, no tiene un valor para usted. Así que lo puede encontrar tirado en el suelo, que lo va a dejar tirado, pero a los que saben, o los de media que están arriba, lo juntarían y la cuidarían mucho. Así que el problema del diezmo es que, número uno, no saben para qué Dios lo puso, y número dos, no saben por qué lo puso o por qué está o en qué consiste el mismo. Vamos a ir rápidamente a Números capítulo 18. Números capítulo 18, versículo 21. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Así que todas las tribus trabajaban y daban el 10% a Dios. Pongan atención, el 10% que le pertenece a Dios, y él se lo devolvía a los levitas y les dijo: ustedes no van a tener propiedad en la tierra prometida, yo voy a ser su propiedad, les dijo el Señor, y van a vivir de lo que los demás trabajan. Así que el 10% es para ustedes, para que mantengan el templo, la actividad religiosa, el culto, la adoración, la alabanza, los sacrificios, el quemar incienso y todas las cosas que funcionen. Ahora, ¿por qué Dios estableció un diezmo? Porque el diezmo es una aplicación de justicia. El rico y el pobre están exactamente en el mismo lugar. Si un rico trae el 10% y un pobre trae el 10%, o alguien que no gana como el rico, ¿quién dio más? ¿Quién dio más? Dieron lo mismo. Por eso Dios en su justicia no estableció montos, sino que estableció porcentajes. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que cada uno dé conforme Dios lo prosperó, o sea, porcentualmente a como prospera. Muy bien. Así que tenemos claros que los diezmos eran para que los sacerdotes, los levitas, hicieran lo que tenían que hacer. Ahora les voy a contar algo importante, y lo que le estoy diciendo es bíblico, así que usted debería ir a leer todo el Antiguo Testamento para que entienda lo que le estoy diciendo. Mire qué interesante. Cada vez, y vaya y lo lea por favor, y si me equivoco viene y me corrige y públicamente hago la corrección. Número 2, cada vez que Israel se echó a perder, cada vez que Israel entró en crisis, cada vez que Israel se echó a perder religiosa, social y políticamente, sucedieron tres cosas. Uno, buscaron a otros dioses. Número 1, se casaron con mujeres que no les correspondían. Número 2, y se olvidaron de atender el culto. Número 3, esas tres cosas se repiten constantemente. Es un ciclo en que entraban los israelitas. Una vez que usted cae en una crisis espiritual, lo primero que hace es que le importa poco lo que pasa en la iglesia, o si la iglesia predica, o si los sacerdotes están trabajando. Así que mire lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 29 versículo 1. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor. ¿Qué hizo? Bien, gracias por ayudarme. Pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Dice, David no era su padre era Acaz, pero era una ratica. Así que decidió no escoger el ejemplo de su papá, sino de David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó, y en la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas. Les voy a hacer una pregunta, déjenme el texto ahí de Ezequías. Ezequías mandó a que se abrieran las puertas del templo. Si mandó a que se abrieran las puertas del templo, era porque estaban muy bien, o sea que el culto estaba paralizado, ya nadie iba, ni siquiera los levitas estaban ahí.
Ya no se hacía nada, estaba cerrado la adoración y los sacrificios a Dios. Dice, y las reparó, quiere decir que estaban dañadas. Y en la plaza oriental convocó a todos los sacerdotes y los levitas, quiere decir que no estaban ahí. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el culto estaba paralizado. El pueblo estaba en una crisis religiosa de adoración, de entrega y muchas otras cosas más. Estaban adorando a otros dioses. A esos dioses sí les habían levantado altares y a esos dioses sí les hacían sacrificios. Interesante. Ahora vamos a 2 de Corintios capítulo 30, de Crónicas capítulo 31. Quiero decirles que en este lapso entre este pasaje que leí y este que vamos a leer, Ezequías manda a que todos los sacerdotes se purifiquen, vuelvan a tomar su posición, se vuelvan a poner la vestimenta de sacerdotes. Ni siquiera se vestían como levitas. O sea, los dijo, vayan y se visten y comienzan a hacer lo que ustedes fueron llamados a hacer. ¿Estamos claros? Pónganse las pilas porque vamos a abrir este templo y se va a poner a funcionar. Ahora miren lo que hace. Porque los levitas tenían que estar ahí por alguna razón. Así que dice, también ordenó que los habitantes de Jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía, para que pudieran dedicarse a la ley del Señor, la parte que les correspondía. Tan pronto como se les dio la orden, los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo, del vino, del aceite, de la miel y de todos los productos del campo. También dieron en abundancia el diezmo de todo. De igual manera los habitantes de Israel y los que vivían en las ciudades de Judá entregaron el diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al Señor su Dios, y todo lo colocaron en montones. Y montones en hebreo son montones también, un montón. Comenzaron a fumar montones en el mes tercero y terminaron en el mes séptimo. ¿Cuánto? No está el texto. ¿Qué dije malo? ¿Qué dije? Ah, ok, gracias. Fumaron, dije. Y tal vez habían hierbas aromáticas ahí en el templo. No sabemos. De todos los diezmos alguien llevó algo por ahí. Y eso nunca fumé, así que no fue un lapsus brutus. Ok. Cuando Ezequías y sus oficiales fueron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran acerca de esos montones y al sumo sacerdote Azarías, descendiente de Sadoc, y le contestó: desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho. Lean conmigo esta parte. Porque el Señor ha bendecido su pueblo. ¿Se dieron cuenta? Bueno, y ahí sigue, y en esos montones está lo que ha sobrado. Ezequías ordenó entonces que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor, y así lo hicieron, y todos llevaron fielmente las ofrendas y los diezmos y los dones consagrados. Ezequías llegó y preguntó: ¿y ese chorro varas ahí? ¿Qué es ese montón de cosas? Le dijeron: rey, mi rey, le dijeron así, mi rey. Es que desde que el pueblo comenzó a traer aquí lo que le correspondía traer, Dios comenzó a bendecir al pueblo. Así que el pueblo comenzó a traer más. Y entonces alguien iba y traía el 10% del maíz, y cuando volvía a la casa había más maíz, entonces había que llevar el 10% otra vez, y fue y había más maíz y tenía que llevar, y fue y tenía que llevar, y fue, y esta vara es un montón y no entra. ¿Me siguieron? No hemos entendido que el diezmo tiene dos propósitos. Uno, hacer que haya comida, y quiero que guarden esto entre paréntesis. Comida, dijeron los sacerdotes: nos ha sobrado mucho y ha habido comida. Quiere decir que los sacerdotes estaban mal alimentados. No había comida ahí y ellos tuvieron que desviarse para comer. Ahora seguimos adelante. Ahora hay un famoso texto
que es Malaquías capítulo 3. Todo el que enseña del diezmo va a tocar Malaquías capítulo 3, así que yo voy a tocarlo también. Ahora quiero hacerles una introducción para que entiendan de qué se trata Malaquías, porque si usted se sale del contexto tiene un pretexto. Muy bien. Así que Malaquías es un libro que llama a volverse a Israel, a volverse a Dios. Ahora lo vamos a leer. El pueblo le había dado la espalda a Dios y le ha hecho algunos cuestionamientos a Dios, y Dios le está respondiendo con las mismas preguntas para que ellos entiendan lo que está pasando. Pero se nos olvida que Malaquías empieza así. Malaquías capítulo 1 versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Miren qué interesante, porque Dios le va a hacer algunos reclamos a Israel, pero no le dice: conoces Deuteronomio y conoces Éxodo y conoces la ley y conoces Levíticos, vengo a exigir que cumplan la ley. No está diciendo, les está diciendo: yo soy su papá y me parece que no me están honrando como padre. Si yo fuera su papá, ustedes me honrarían diferente. Cuando usted lee el libro de Malaquías, Dios le está diciendo a su pueblo: ustedes me volvieron la espalda y comenzaron a tener, aún los levitas se comenzaron a divorciar y comenzaron a casarse con mujeres que no debían, comenzaron a ofrendar mal y comenzaron a tener problemas familiares y se olvidaron de Dios. Así que Dios se ha manifestado a su pueblo como un Dios amoroso, como un padre amado, y llega y le dice: pero parece que ustedes no se comportan como si yo fuera el padre, y si fuera aún su señor no me tratan igual. Así que vamos a ver algunas preguntas que Dios les hace. Había una marcada falta de atención. Lea Malaquías, por favor. Cuando yo enseño aquí, vaya a su casa y lee las escrituras para ver si estamos en la misma frecuencia. Había una degeneración en los sacerdotes y en los servicios religiosos que se comenzó a marcar en una evidente falta de vida espiritual. Una evidente falta de vida espiritual. Así que el tema de Malaquías es volverse a Dios, a restaurar la relación que tenían antes. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Yo, el Señor, no cambio. ¿Qué dice? ¿El Señor cambia? Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. O sea, se los voy a poner en palabras sencillas. No les he volado la jupa, porque yo soy el mismo de siempre, así que soy muy amoroso y mi misericordia es nueva cada mañana. Así que sigo siendo el Dios de la misericordia y de amor. Eso es lo que está diciendo ahí. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. No los han guardado. Miren el llamado de Dios para su pueblo. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes me replican: ¿en qué sentido tendremos que volvernos? O sea, qué cansado, ¿eh? Ya estamos en el capítulo 3. En el capítulo 1 es un llamado a volverse a Dios por la fe o en la fe. El segundo capítulo es un llamado a volverse a Dios en la familia, porque la familia se había deteriorado y había un exceso de divorcios y de matrimonios que no correspondían. El tercero es vuélvase a Dios con sus finanzas, y el cuarto es Dios volviendo a ellos después de que en el 1, en el 2 y en el 3 ellos se volvieron a Dios. Así que en el cuarto es Dios volviendo a ellos. Léalo para que vea. Por eso dice ahí: vuélvanse ustedes a mí y yo me volveré a ustedes. Ahora, si usted se da cuenta en la dinámica del texto, para que yo me vuelva a usted y usted se vuelva a mí, estaban de espaldas. Muy bien. Así que le preguntaron: ¿en qué tenemos que volvernos? Ahora voy a hacerles algunas introducciones al mismo libro para saber cuando llegamos a Malaquías capítulo 3 versículo 6 en adelante. Malaquías capítulo 1. Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Sacerdotes de Dios que desprecian mi nombre. Y encima preguntan: ¿en qué te hemos despreciado o en qué hemos despreciado tu nombre?
Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado, mancillados inmundo, indigno, impuro. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen en la mesa del Señor como algo despreciable, o sea, que no amaban el servicio a Dios en su pureza, en su dignidad, o quién era Dios. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecerles a sus gobernantes? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor, dice el Señor Todopoderoso? Ustedes los sacerdotes saben qué es lo que significa servir la mesa del Señor en el altar. Y en lugar de traer las mejores cosas, que se supone que todo el mundo lleva las mejores cosas para el sacrificio, ustedes que son los sacerdotes traen cosas inmundas, impuras. Y se preguntan, ¿en qué te hemos fallado? Ahora miren qué interesante la forma en que lo pone. Me traen a mí esas porquerías, lléveselo al rey suyo a ver si le queda bien, lo echa patadas del templo. Si vas a buscar un favor, usted sabe lo que es ir al presidente de la república, aquí don Guillermo, y le dice, don Guillermo, aquí traigo un queque, me comí la mitad de camino porque fue lo que me sobró en mi casa ayer, pero usted me podría ayudar dándome una casita. Dice, vaya y se los ofrecen a sus gobernantes a ver si los aprobarían. Eso es lo que dice ahí. Nosotros hemos tenido un concepto muy raro de las cosas de Dios, muy raro, y eso tiene que ver por la historia de nuestros conquistadores, pero nunca nos enseñaron a darle a Dios lo mejor. Siempre decimos, es que como es para Dios, ahí traigo esta porquería, pero Él conoce mi corazón. Sí, conoce tu corazón, das porquerías. Él conoce mi corazón, traigo una porquería, pero Él conoce mi corazón. Sí lo conoce, como el salmista, pésame y enséñame cuáles son mis actitudes del corazón. Cuando hacemos las cosas para Dios, las tenemos que hacer como yo soy vuestro Padre, necesito la honra de un Padre, y yo soy su Señor, necesito la honra de un Señor. Yo sé que esto es duro, no se enseña, pero es porque tenemos que hacer una cultura de adoración correcta. Hay otra pregunta, Malaquías capítulo 2 versículo 17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. El Señor dijo que cansado. Y encima preguntan, ¿en qué te hemos cansado? En que dicen, el Señor está hablando contra ellos, todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos, y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Miren, me tienen cansado, dice el Señor, que ustedes dicen que yo apruebo a los que hacen lo malo y que no tienen nada de malo en ello. Miren la conciencia. Primero traemos cochinadas al altar y no tiene nada de malo. Después los malos hacen cosas malas y Dios los aprueba, así que no tiene nada de malo. Su conciencia estaba cauterizada porque nada era malo y Dios aprobaba a los malos. Ahora, de alguna manera también había una queja diciéndole, Señor, me parece que usted premia a los que hacen mal y a los que hacen bien igual, porque a los que hacen mal les va bien y a los que hacen bien les va mal. Algo está malo. Parece que los que hacen mal reciben una aprobación. Eso es lo que está haciendo ahí. ¿Dónde está el Dios de su justicia? Ahora vamos al famoso texto. Ahora que vemos qué estaba pasando en este pueblo, qué estaba pasando en Israel en el tiempo de Malaquías, ahora vamos a ir a ver qué está pasando y cuál es uno de los reclamos que Dios tiene para con ellos. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Yo, el Señor, no cambio. Ya esto lo leímos. Por eso ustedes, descendientes, desde la época de sus antepasados, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican o preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Hacen la pregunta. Pero mire qué interesante, porque hacen dos preguntas que pareciera que la segunda es como, sí, ya sé de lo que me estás hablando. Véalo. En este sentido tenemos que volvernos. Inmediatamente dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Eso es como cuando uno entra a la casa y están los carajillos y de una vez dicen, yo no fui. Usted no ha dicho nada. Pero inmediatamente dice, yo no fui, fue él, dice.
Los dos fueron porque se hacen así. ¿Ok? Entonces dice, ustedes me están, ¿acaso roba al hombre a Dios? O dice otra versión, ¿podrá el hombre robar a Dios? Ustedes me están robando, dice el Señor. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición. Y no es que Dios los haya maldecido, es que cuando usted no decide caminar en bendición, la contrapropuesta es una maldición. Pues esa es a mí a quien están robando, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro, completo el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. ¿Se acuerda lo que dijeron los sacerdotes cuando leímos de Ezequías? Dijeron, hay suficiente alimento en la casa. Ahora los sacerdotes estamos bien. Ahora aquí dice, y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto. Miren que es el único pasaje de la Biblia en que Dios dice que lo prueben, y ahora les voy a decir por qué. Dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos. Todas las naciones los llamarán dichosos. ¿Y por qué? Porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor. Ahora, ¿se acuerdan el reclamo de Israel? Señor, ¿qué tiene de malo traer cosas malas? ¿Qué tiene de malo hacer cosas malas si de todos modos bendices igual? ¿Se acuerdan lo que leímos? Ahora el Señor dice, ustedes me están robando. Y les voy a decir por qué, porque es muy claro lo que dice el Señor. Me voy a adelantar unos versículos adelante, por favor. Voy a ir a Levíticos capítulo 27:30. Levíticos 27:30. Voy a darles un tiempo mientras se adelantan. Ahí, ¿ya estamos? El diezmo de todo producto del campo, ya sea del grano de los sembrados o del fruto de los árboles, pertenece al Señor. ¿De quién es? Pues le está consagrado. Consagrado es apartado, dedicado, destinado para que Dios lo use en. Por eso Dios dice, ustedes me están robando porque ese diezmo no les pertenece, es mío. A mí. Desde el principio les dije que todo lo que hay en el universo es mío. Pero hay algo que yo he decidido reservarme para mí, y es el 10%. El 10% me pertenece a mí, no es de ustedes. Aunque ustedes lo reciben, es mío. Tienen que entenderlo. Porque con el 10% yo atiendo a los que trabajan para mí. Con el 10% yo atiendo a los que trabajan para mí y mantengo el culto que es para adoración a mí. Pero ustedes tienen que mantenerlo, pero con plata que es mía. Ahora, usted podrá decirme, Alejandro, pero eso es del Antiguo Testamento. Pregunta, ¿qué es? ¿Que lo que era de Dios en el Antiguo Testamento en el Nuevo ya no es? Pregunto yo. Si el 10% era del Señor en el Antiguo Testamento, ¿quiere decir que en el Nuevo ya no es? Jesús fue a la cruz y dijo, Señor, voy a la cruz y ahora todo es de los hombres. Ya no hay nada que es nuestro. Hasta aquí llegamos. El diezmo no empieza con la ley. La ley regula algo que estaba en el corazón, porque la ley lo que hace es regular el comportamiento humano y establece cómo nos podemos conocer a todos. Les voy a leer esto que está 500 años antes de la ley. 500 años antes de la ley. ¿Cuántos? Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Voy a ver si está, porque como me adelanté ellos tienen que ajustarse. Génesis capítulo 14. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio él. ¿Había alguna ley que lo obligara a dárselo? ¿Alguien conoce si la ley había aparecido todavía? No. Ahora les voy a leer otro pasaje que es 400 años antes de esto. Génesis 28.
Este es Jacob hablando. Y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Es que estaba hablando de Jacob y ya estaba haciendo trampa. Bien. Así que tenemos que entender que el diezmo no es un asunto de ley. Dios lo reguló como justicia para que el pueblo supiera lo que tenía que hacer, porque usted no sabe si matar es malo hasta que la ley dijo matar es pecado. Usted no sabía que robar era robar hasta que la ley dijo esto es robo. Así que Dios nunca pretendió que la ley fuera algo que se cumpliera por obligación, sino por un corazón que estaba dispuesto a amar a Dios. De hecho, nadie agradaba a Dios por la ley, nunca. Recuerden, por la ley nunca nadie ha agradado a Dios. Todos los hombres que le agradaron a Dios fue por fe. Por fe, nunca por cumplimiento de la ley. Así que si usted dice que el asunto del diezmo era un asunto de pura ley, quiere decir que Dios se agrada más en la ley que en el corazón. Ahora, usted podría decir, ¿quiénes conocen los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20, versículo 4 en adelante. Voy a decir algunos que son del Antiguo Testamento. Ustedes me dicen si los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento. ¿Los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento? Éxodo capítulo 20, aparecen, ¿verdad? Ahora, dice así: honra a tu padre y a tu madre. Me podrías decir que hoy entras a tu casa y te dicen, mamá y papá, como eso está en el Antiguo Testamento, he decidido que no te voy a honrar. Está bien. O este está buenísimo. Amor, acaba de leer y darme cuenta que en el Antiguo Testamento dice no cometerás adulterio, así que no es del Nuevo, mi amor. ¿De dónde hemos sacado que las cosas del Antiguo Testamento no tienen aplicación en el Nuevo? Hay algunas que ya no tienen aplicación porque eran en el contexto, pero la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Qué? ¿El 10% ya no es de Dios? ¿O qué? ¿Que no hay iglesia, no hay sacerdotes, no hay profetas, no hay maestros, no hay evangelistas? ¿Qué? ¿Que no hay? ¿Que la obra de Dios no tiene que seguir? ¿Que la obra de Dios no tiene que prosperar? Pregunto yo. El número 10. Voy a adelantarme un poquitito. Mateo capítulo 23, versículo 23. Por ahí un poquito más rápido. Ay de ustedes, este es Jesús. Ahora, yo siempre me he preguntado por qué Dios, el Padre, no esperó 15 versículos más y puso este texto en Mateo. Eran 15 versículos y el diezmo estaría en el Nuevo Testamento. Si hubiera estado en el Nuevo Testamento, entonces todo el mundo hubiera dicho sí lo es. Pero hay que recordar hermenéuticamente que Dios no va a traer todo el Antiguo Testamento y lo va a meter en el Nuevo otra vez, porque tenemos que hacer un balance entre toda la Escritura, porque la suma de la totalidad es la verdad de Dios, dice las Escrituras. Ahora miren qué interesante. Versículo 23. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían de haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿Leyeron bien? Deberían de haber practicado esto sin dejar lo otro. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? El diezmo no es solo un asunto de venirlo a dar. Porque si leemos Malaquías, donde está el famoso texto que hemos leído, le dijo a los sacerdotes: necesito que ustedes vuelvan a la fe del servicio y necesito que vuelvan a la fidelidad de la familia y que vuelvan a tener relación conmigo. Y ahí también aparece el diezmo. Nunca aparece solo, siempre es un acto de adoración, de amor, de obediencia, de honra y de sacrificio también, porque David dijo: no voy a ofrecer ningún sacrificio que no me cueste. Así que Jesús no se detuvo y dijo:
por si acaso, por si algún día les van a preguntar si estoy de acuerdo con el diezmo. Jesús dice, deberían de haber hecho esto sin olvidarse de los otros. O sea, tener una cultura de vida santa completa. No es solo dar el diezmo, es vivir en fidelidad, en misericordia y en justicia para con los demás. Todas caminan juntas, todas. Es un asunto de vida completa lo que tiene que suceder en nosotros. Ahora, hay algunas personas que creen que el diezmo, además de ser un porcentaje, un asunto de justicia, en la Biblia significa prueba. Prueba. El 10 tiene una simbología que se tiene como significado un nuevo ciclo, responsabilidad, orden, perfección de la orden divina y responsabilidad humana. Pareciera que suena como diezmo, ¿ah? Ahora, hay algunos pasajes que puedo decirles cómo Dios lo usó para prueba. Ustedes me contestan y yo pregunto, ¿cuántos mandamientos le dio Dios a Israel para probarlo? Vamos todos. ¿Con cuántas plagas probó Dios el corazón del faraón? ¿Con cuántas veces probó el corazón de Job cambiándole el salario? Todos juntos. ¿Cuántas veces probó el Señor a Israel en el desierto? ¿Cuántos días pidió Daniel que lo probaran con el alimento? ¿Cuántos son los días de prueba de la iglesia de Esmirna en Apocalipsis? ¿Cuántas vírgenes fueron probadas en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos apóstoles son? No. Ahora, hay algunas preguntas que hay que hacernos aquí. La pregunta no es si es del Antiguo Testamento o es del Nuevo Testamento, y no si es obligatorio o no es obligatorio. Yo creo que la discusión está mal planteada. Ese es mi parecer. La pregunta es, si Dios es mi Padre, ¿no merece mi honra? La Biblia dice, honra al Señor con todas las primicias y con todos los bienes y con todo lo que tienes, ¿o no? ¿O no? Así que tenemos que empezar que el diezmo es un asunto de honra. Dijo el Señor, si yo soy su Padre, no merezco que me honren como Padre, y aun si fuera su Señor, no merezco honra como mi Señor. La segunda pregunta es, si era del Antiguo Testamento y la ley lo exigía, ¿quiere decir que el 10% de Dios es solo un asunto de ley o es porque le pertenece a Él? Esa es la otra pregunta. ¿Le pertenece o no le pertenece a Él? La otra pregunta es, ¿cómo adoro yo a Dios con mis finanzas? Porque cuando yo agradezco a Dios todo lo que ha hecho, yo pienso poco en lo que cuesta. Y quiero decirles, y perdonen que me ponga de ejemplo porque no puedo poner a otros que sé que tienen una vida de oración a través de los diezmos y la ofrenda, pero desde el primer día que yo lo entendí, yo lo practico. Y quiero decirles algo que va a sorprender a algunos de ustedes. Cuando yo tenía mi empresa, yo diezmaba del bruto. Algunos me decían, sos un bruto. Pero yo no diezmaba del neto. No esperaba reducir impuestos ni hacer gastos. Yo completo lo pasaba al diezmo. Así que es alguien que ha entendido el diezmo y entiendo lo que ha producido en mi vida. Yo he tenido una vida bendecida, y no porque sea bueno, sino porque creo que he cuidado el principio. Voy a decir algo con todo respeto para los pastores que estuvieron aquí en la historia de esta iglesia. No quiero decir que ellos no diezmaran. Cuidado, alguien dice que yo estoy diciendo que ellos no diezmaran. Pero estoy diciendo que el primero y el único en 31 años de historia de esta iglesia que implantó el sistema de que primero me rebajan mi diezmo y después entra a las arcas de la iglesia y después me pagan, fui yo. Y voy a decir algo que parece soberbio, pero vaya, cuente la historia del pasado y cuente la historia de ahora. Porque entendía que si quería y anhelaba prosperidad en el alma y en el espíritu para esta iglesia, el primero que debía ser honrado con mis finanzas es Dios. Así ha sido siempre.
Nunca he tenido, nunca me lo he cuestionado, porque nunca he cuestionado si Dios es mi Dios, si Él merece mi honra o no. Ahora, recuerdan que la semana pasada estudiamos, ¿soy generoso? La pregunta es, algunos no necesitan diezmos porque dan el 15 o el 20 o el 30, no sé. Pero hay algunos que sí necesitan por lo menos saber si están haciendo lo mínimo. Ahora, cuando pregunté al principio, ¿qué hay examen? La pregunta es, ¿a quiénes les pagan por semana? Sin miedo, no les voy a pedir nada. ¿A quiénes les pagan por quincena? ¿A quiénes les pagan por mes? ¿A quiénes reciben dividendos una vez al año? ¿A quiénes no les pagan nunca? Ahí hay uno. De lo primero que le vuelvan a dar, diezme. Bien. Cada vez que nosotros recibimos nuestro salario o nuestra pensión, nuestros dividendos, pasamos por un examen. Un examen. La pregunta del examen es, ¿a quién vas a honrar con tu salario? ¿En quién es el primero que piensas? No estoy hablando de ley, estoy hablando de quién vas a honrar primero con lo que recibes. Algunos honran a Visa, o a la cablera, o al banco, o a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. No estoy diciendo que no lo paguen, cuidado. Estoy diciendo a quién honras de primero. Es una prueba que pasamos cada semana, cada quincena, cada mes, cada 3 meses, cada una vez al año. No sé cuándo recibas, cuándo vienen tus frutos, pero es una prueba. Cuando lo recibo aquí, tengo que demostrar a quién honro con lo que estoy recibiendo. ¿Quién se va a llevar la gloria? Porque entiendo que bajo la enseñanza bíblica, cuando yo le doy el 10% al Señor, Él multiplica mi 90 y lo hace suficientemente amplio para aún donar a otras personas. Porque es un principio de multiplicación. Dámelo primero a mí y yo me encargo del resto. El problema es que no tenemos la fe para confiar que eso es de Dios y que Dios me va a suplir. Leí una vez un testimonio de una pareja que vivían en una casa muy linda, muy hermosa, pero si hacían toda la operación matemática no podían diezmar. Así que dijeron, aquí hay algo malo en esta casa, y dejaron la casa en que vivían y se fueron a otra casa para empezar a diezmar. Algunos dirían, están verdaderamente trastornados. Alquilaban casa y 2 años después compraron la de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor hizo un compromiso para el que lo hace. Y les voy a decir por qué hizo un compromiso en Malaquías capítulo 3. Porque el pueblo decía, el que hace mal le va igual que al que hace bien. Y el Señor lo que está diciendo ahí en ese contexto es, van a ver la diferencia entre el que lo hace bien y que lo hacen mal, para que no me vuelvan a criticar. Por eso les dijo, pónganme a prueba, pruébenme a ver si soy el Dios que ustedes mal han creído que soy, injusto, de que pago a todo el mundo igual. ¿Me siguieron? Así que casi que es un reto de Dios mismo con Él mismo para demostrarle a los demás de qué se trata la honra y la gloria a Dios. Ahora, ¿recuerdan cuánto dije que todos los grandes procesos de caída de Israel se dio cuando traían dioses ajenos, cuando se mezclaban con mujeres que no correspondían y cuando dejaban el culto a Dios? La pregunta es, y última, ¿cuánto amas la obra de la iglesia? ¿Cuánto amas la obra de la iglesia? Creo que algunos de ustedes no aman la obra de la iglesia y me perdonan para abrirles el corazón. ¿Cuántos de ustedes anhelan ver este edificio lleno en 5 reuniones? No porque esté lleno, sino porque son personas que han recibido un mensaje de salvación y crecen y se multiplican. ¿Cuántas personas no han pasado aquí por procesos de sanidad? Levanten sus manos. Vuelvan a ver a los lados todos. ¿Cuántas personas no han recibido problemas de sanidad y liberación aquí? ¿Cuántos no han encontrado a Cristo Jesús aquí? ¿Cuántos no han sido discipulados aquí?
Hay que amar la obra de la iglesia para ser parte de ella. Y Dios le dijo a Israel: todos ustedes van a trabajar para que los levitas hagan su trabajo, porque el mejor trabajo de esta nación es que ellos estén bien. Tal vez ahora en el posmodernismo no lo entendamos, tal vez ahora en la nueva cultura eclesiástica no lo entendamos, pero el éxito de un país es que haya más iglesias que cantinas. Ese es el éxito de un país. Que hay pastores malos, sí hay pastores malos. Que hay médicos malos, sí hay malos. Si hay abogados malos, sí hay malos, ingenieros malos, pero hay muchos buenos haciendo su trabajo. Por eso busque una buena tierra donde hacerlo. Pero tenemos que amar la obra de la iglesia. Esta iglesia, y no estoy diciendo esto porque estoy pidiendo dinero. Recuerden que nada en la serie he pedido un solo 5, porque si les pido dinero les estaría enseñando a intercambiar y no a dar. Así que no estamos pidiendo dinero. Yo lo que quiero es que prosperes y que camines en abundancia para el reino y para tu vida. Aquí necesitamos 5, 6 pastores más. ¿Anhelas eso en tu corazón? ¿Anhelas más gente predicando, más gente sanando, más gente dando discipulados, más gente haciendo obras en las calles, más acción social? ¿Lo anhelas o te da igual? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Y voy a terminar con esto. Algunos de ustedes conocen este testimonio. 2 años antes de que Flora y yo asumiéramos el pastorado aquí, la iglesia tenía necesidad de gente trabajando y la situación no era muy buena. Tal vez usted ahora viene aquí, somos una iglesia de más o menos 2,000 personas, pero en aquel tiempo éramos como 240 después de haber sido una iglesia como de 680 personas. Obviamente estábamos en crisis. Así que yo trabajaba en mi oficina y un día le dije: Señor, hay que meterle más trabajo y estar más empunchados en esto. Así que no hice un trato, yo oré y le dije: Señor, voy a hacer algo, voy a trabajar mediodía en la oficina, termino aquí, almuerzo y me voy a trabajar en la iglesia de la 1 hasta las 8, hasta las 9, hasta las 10, hasta que sea necesario, porque hace falta gente. Y le dije algo así, bueno, algo así no, exactamente así: Señor, vamos a hacer una cosa, tú cuidas mi casa y yo cuido la tuya, porque no puedo cuidar las dos. Así que ese día agarré mi maletincillo a la 1 después de almorzar. Almorzar era muy importante, recuerde. Y comienzo a subir las escaleras del antiguo templo y estaba una señora Sonia que limpiaba, estaba barriendo las escaleras. Y le digo: buenas tardes, Sonia, ¿cómo está? Buenas tardes, don Alejandro. Y cuando llevaba unos pasos, ¿se acuerdan cuál era mi oración? Yo cuido tu casa, tú cuidas la mía, porque yo no puedo cuidar las dos. En cambio usted sí puede cuidar las dos, pero yo no. Así que se vuelve y me dice: tengo una palabra para usted, don Alejandro. Y yo: démela, pero no la entiendo, no la comprendo. Y yo: usted suéltela y me deja el resto a mí. Dice el Señor que trato hecho. Y les voy a decir que el trato fue hecho. Número 1, terminé trabajando a tiempo completo aquí. Yo creo que se abusó, era medio tiempo. Y número 2, los 2 años que no estuve en la oficina medio tiempo fueron los 2 mejores años de facturación en la historia de mi oficina. Es más, si no hubiera sido porque sentí el llamado, era bueno seguir a medio tiempo. Porque Dios cumple y honra a los que le honran. Y Él no paga como nosotros, Él es mejor pagador. Cierre sus ojos un momento y pregúntele al Espíritu Santo: ¿qué te está enseñando? ¿Para qué viniste hoy aquí? Porque te trajo el Señor. Dile al Espíritu Santo que te enseñe y que te revele lo que hay en tu corazón. No se trata si es ley o no es ley. Digamos que no es ley, pero es parte de una ley superior
y es la honra de nuestro Padre. ¿A quién honras con tu primer ingreso? ¿A quién le das la gloria? ¿Quién te puede multiplicar el resto que te dejas? Solo tu Señor y tu Salvador. No estás obligado a hacerlo. Ni siquiera estás obligado a venir a la iglesia o a orar o a cantar o a leer la Biblia. Nada es por obligación. Dice la Biblia que el vínculo perfecto es el amor. ¿Cuánto amas al Señor primeramente y cuánto amas a la iglesia? Dígale: Espíritu de Dios, yo quiero que tú me hables en este tema. Les voy a dar una información mientras dejas que el Espíritu te hable. Según los estudios, solo el 7% de los cristianos diezman fielmente. Dile al Señor que te hable, pero no como una norma, no como una regla, no como un sacrificio que duele, sino como un acto de adoración. Señor, me has dado tanto. Primero me diste la salvación, me has dado tu Espíritu, entiendo tus palabras, he sido sano, restaurado, conozco a mi Dios, conozco que es mi Padre y mi Señor. A ti te honro, Señor, porque tu palabra dice que honra a Dios con las primicias de todos los frutos y con los diezmos que Dios te bendice.